Es una de las mujeres más poderosas de la Argentina. Su fortuna asciende a varios millones. Su colección de arte incluye obras de Gauguin, Chagall, Dalí, Rodin y Warhol. Además fue la responsable del millonario crecimiento de la empresa fundada por su marido, ganándose el respeto del mundo empresarial. Ya enferma y a punto de cumplir 90 años, está prácticamente recluida en su tríplex de la Avenida del Libertador y casi no se expone en público. Todos la definieron como una mujer fuerte e independiente. Todos la respetaron hasta el temor. Sin embargo, uno de los pasajes fundamentales de su vida no es demasiado conocido por todos. Su historia de amor con Alfredo Fortabat deja al descubierto una Amalita apasionada y transgresora que arriesgó todo por amor. Amalia Lacroze de Fortabat, la Dama Eterna. Era el año 1941. Amalia era joven, de 19 años, perteneciente a la alta sociedad porteña. Era hermosísima, rubia, de ojos claros y piernas que, aunque cubiertas según la usanza de la época, dejaban entrever un cuerpo armonioso. Pero como suele pasar con las mujeres hermosas, Amalita no estaba sola. Su novio tenía el estirpe que una muchacha así exigía. Era Hernán de la Fuente Sáenz Valiente. El noviazgo era firme y se mostraban juntos en todos los eventos sociales de la época. Fue así que una noche presenciaron juntos un espectáculo en el Teatro Odeón. Amalita llevaba un tapado de terciopelo marrón de diseño italiano. Como siempre, estaba espléndida e impecable, tanto que uno de los espectadores, sentados en el palco de enfrente, no pudo quitarle los ojos de encima. Era Alfredo Fortabat. Tenía 53 años y tampoco estaba solo, sino acompañado de su mujer. Esa noche, cuidándose de ser descubiertos por sus respectivas parejas, cruzaron sus primeras miradas. Pero el atrevimiento no terminaría ahí. Durante el intervalo de la obra, Fortabat le mandó a la joven Amalita una caja de Cerizet, unos finísimos bombones de la época. Amalita los comió intrigada por la situación y obnubilada por su admirador desconocido, que atendía más a su rostro que a la obra que se desarrollaba sobre el escenario. Para la época, era una situación escandalosa, pero Amalita siempre fue algo transgresora y no se horrorizó. Sin embargo, a la vez, no creía que esa anécdota pasaría a mayores. Al poco tiempo, Amalita y Hernán fueron invitados por un amigo a navegar en el yate de un empresario conocido de él. El paseo había sido organizado por Alfredo Fortabat. Nada había sido fortuito. Aquella tarde, Fortabat intentó quedarse a solas con Amalita, pero las reglas de la época y la sociedad eran muy rígidas al respecto. Alfredo era un hombre casado que casi le triplicaba en edad, y ella, además, estaba comprometida con un muchacho que ya había sido aceptado por todos. Amalita no contradijo las normas y cumplió con el pacto ya adquirido. Fue así que, respetando la voluntad de sus familiares y tal como estaba previsto, Amalita se casó en la primavera de 1942. Alfredo envió un regalo, pero solo para la novia. Era una pulsera de oro comprada en la joyería más prestigiosa de Buenos Aires. En la ceremonia, Amalita llevaba un vestido largo de lamé plateado con cola de encaje que había sido traído de Inglaterra. Como todo lo que se ponía, el atuendo le sentaba de maravillas. El ramo natural de orquídeas y azares que llevaba en sus manos le daba un aire angelical. Amalita se iba a entregar a Hernán de la Fuente Sáenz Valiente. Estaba más hermosa que nunca. Quizás previéndolo, Alfredo Fortabat no asistió a la ceremonia. No pude soportar ir a su casamiento, le confesó al día siguiente a Amalita por teléfono. La vida siguió para ambos con cierta normalidad, aunque Alfredo no había conseguido olvidarla. Pasados un par de años, Amalita fue madre por primera y única vez. Llamó Inés a su hija y pensó que este acontecimiento detendría el caballeresco acoso de Alfredo. Pero él, lejos estaba de renunciar a su gran amor.
Cuando la pequeña Inés había cumplido 10 meses, la pareja Lacroze Sáenz Valiente fue invitada por Alfredo a su estancia San Jacinto de Olavarría. La excusa era la misma de siempre, seguir coqueteando con Amalia, hasta conquistarla, sin medir lo riesgosa que podría ser esa situación. Quizás, producto del asedio del galán atrevido, Hernán, el marido de Amalia, decidió pasar una temporada en Europa junto a su mujer y a su hija. Enorme fue su sorpresa cuando en un baile de gala en París lo vio entrar al mismísimo Alfredo Fortabat, vistiendo sus mejores trajes y sin ocultar su alegría por volver a encontrarse con Amalita. Ese viaje sería decisivo. Con una desfachatez impropia para la época y para su condición social, Alfredo Fortabat la sacó a bailar y le confesó que estaba enamorado de ella. Yo sé que usted se va a casar conmigo. Ella, ingenua y turbada ante semejante insolencia, pensó, ¿cómo me voy a casar si ya estoy casada? Entonces alcanzó a improvisar. No, usted no me puede decir eso. No es cierto. Dirá que le gusto. Pero él insistió. Usted se equivoca, Amalita. Yo estoy profundamente enamorado de usted, desde el primer día que la conocí en el Teatro Odeón. Meses después de aquel baile, cuando faltaban pocos días para que terminara el año 1947, el escándalo iba a estallar en el selecto grupo de la alta burguesía porteña. Amalia Lacroze de Fortabat le pidió el divorcio definitivo a su marido, tal cual ya lo había hecho Alfredo Fortabat con su esposa Elisa Cortimaderna. La alta sociedad porteña aún no podía asimilar la impactante noticia. Amalita y su amante habían transgredido todas las normas y nada parecía detenerlos. Pero la historia no terminaría allí. Durante el año 1948, Amalita se entregó completamente a esa pasión. Llegó a confesarle a Fortabat que siempre había estado enamorada de él, desde el primer momento en que se vieron. Alfredo, siempre un paso adelante, le rogó, casémonos ya. Pero la situación no era fácil. Si Amalita empezaba a convivir con Alfredo, corría el riesgo de perder a su hija. La solución era solo una. Debían seguir amándose escondidas. Mientras tanto, Alfredo, que era un ejecutivo lleno de contactos, utilizó todas sus influencias para acelerar los trámites de divorcio, que salieron en tiempo récord. Felices, Amalita y Alfredo corrieron a casarse a Uruguay, en secreto. En Montevideo, dieron rienda suelta a su pasión, como nunca antes. A partir de allí, llevaron una vida de felicidad. Se casaron más de una vez para reafirmar su amor y viajaron por el mundo en cientos de lunas de miel. Él le regalaba las mejores joyas y la cuidaba como si ella fuera el diamante más valioso. Alfredo Fortabat y Amalita Lacroze se amaron contra todo y contra todos, venciendo los prejuicios de la época. En 1976, Alfredo murió, víctima de un derrame cerebral, dejándole a Amalita el recuerdo de una pasión imborrable. Ella nunca más volvió a enamorarse, aunque le adjudicaron romances con Juan José Camero y el ex coronel Luis Premoni. Lo cierto es que todavía hoy Amalita se emociona al hablar de su gran amor. No me compro alhajas, uso las que me regaló mi marido, que me adoraba. Yo también lo adoraba. Eso fue lo que yo llamo la Belle Époque, dijo Amalita después de 25 años de viudez, con los ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, nunca se hundió en el dolor ni en la melancolía. Después de la muerte de Alfredo, Amalita se dedicó de lleno al trabajo en la empresa. El 16 de enero de 1976, a solo 72 horas del sepelio de su esposo, juntó fuerzas y se hizo cargo de la principal empresa cementera del país, multiplicando asombrosamente y en tiempo récord su patrimonio. Allí empezaba otra historia. Amalita nació el 15 de agosto de 1921 y cuando había cumplido un año, sus padres decidieron radicarse en París. Su primer idioma fue el francés, luego vendría el inglés y por último el castellano.
Pero antes de que Amalita cumpliera 4 años, los Lacroze volvían a Buenos Aires y se instalaban en la casona que la familia tenía en la esquina de Charcas y Rodríguez Peña. Al momento de casarse con Amalita, Alfredo Fortabat ya era un hombre rico y poderoso. De hecho, se dice que pagó una fortuna para que los trámites, tanto de su divorcio de Lisa Corti Maderna, como el de Amalita, de Hernán de la Fuente Sáenz Valiente, se realizaran en tiempo récord. El sábado 10 de enero de 1976, Alfredo Fortabat moría como consecuencia de un derrame cerebral. A partir de ese momento, todo el imperio que había construido en 50 años pasaba a manos de su mujer. De ahí en más, se abría una gran incógnita. Todo lo que tengo es tuyo porque solo vos podés hacer algo mejor de lo que yo hice. Dicen que al comienzo, Amalita no comprendía demasiado de qué se trataba la gerencia empresarial, pero que en muy poco tiempo, y a fuerza de astucia e intuición, Amalita se convirtió en un as en el mundo de las finanzas y los negocios. Yo trabajé con mi marido, pero muy poco. Cuando él se fue, a mí se me cayó todo encima, así que me puse a trabajar como si entendiera de todo. Y al final, entendí muy bien. Amalita no solo tuvo que comprender el manejo de Loma Negra, el mayor capital de los Lacroze, sino que supo administrar una serie de bienes millonarios, como otras compañías menores, campos y estancias, cabezas de ganado, una planta de inseminación, aviones, obras de arte y una emisora radial. Amalita, lejos de delegar la administración de esos bienes en manos de un experto de confianza, se puso al frente de cada uno de los negocios, convirtiéndose en la empresaria más exitosa y poderosa de la Argentina. Por primera vez en la historia, una mujer desplegaba semejante poderío económico. Tuvo excelentes relaciones con todos los gobiernos, incluso con la dictadura militar. En 1977, decidió construir una planta cementera modelo en Catamarca. Un año después, la flotación del dólar, llevada adelante por Martínez de Hoz, hizo subir un 20% el valor del cemento. Al año siguiente, las ganancias de Loma Negra subieron un 25% más, gracias a acuerdos entre Loma Negra y el gobierno, que la eximían de pagar buena parte de los impuestos. El gobierno de facto, a todo esto, había tomado la medida de hacerse cargo de las deudas de corporaciones privadas, liberando empresas como Loma Negra de las obligaciones contraídas con los acreedores internacionales y generando la tristemente célebre deuda externa. Las condiciones la favorecían y Amalita sabía jugar muy bien el juego del poder. En unos pocos años, ella se convertiría en la reina del cemento. Uno piensa que ella quedó viuda en los años 70 de su marido, Alfredo Fortabat, que es quien justamente crea la empresa, pero que en poco tiempo logra generar realmente un verdadero emporio, que llega a tener el 45% del mercado del cemento de la Argentina, 9 plantas, y además apostó siempre a la tecnología en algo que vos podrías decir, bueno, ¿qué se puede innovar con el cemento? Y ella, sin embargo, innovó en algo que revolucionó la industria de la construcción en la Argentina, que fue colocar el cemento en el momento preciso en la obra. La reapertura democrática siguió favoreciendo a Amalita. Durante el gobierno de Alfonsín, Loma Negra era la proveedora exclusiva para la construcción de los megaproyectos de El Chocón, Yacyretá, Salto Grande, Dique Arroyito y Casa de Piedra. Realmente hizo mucho por su empresa. Después está los precios que cobraba, si era o no monopolio, si fue o no una contratista del Estado, cómo actuó con los contratos del Estado, y te diría que en ese caso, bueno, de alguna manera le cabe las generales de la ley, es decir, actuó como la mayoría de los empresarios argentinos dentro de lo que es el rubro de la construcción. El negocio crecía a ritmos agigantados. Solo en activos, Loma Negra sumaba al terminar la década del 80 800 millones, o sea, 100 veces más que el patrimonio que había heredado de Alfredo Fortabat. Por eso, cuando Amalita dice, levantando el dedo índice, yo tripliqué el patrimonio de Loma Negra, es, aunque no lo parezca, demasiado modesta. Con Menem también tuvo una excelente relación.
Invirtió dinero para su primera campaña. Lo quería como a un hijo y apoyó su mandato invirtiendo en distintos emprendimientos dentro del país. Se sentía identificada con él en el fuerte manejo del poder. Tener poder es una sensación muy agradable. Cuando alcanza el poder, esa persona se siente un poco por encima de los demás, o mucho. Esa sensación le da un placer interno indefinible. A mí me encanta el poder, declaraba por entonces. No era para menos. Eran los 90, la década que prometía al país el sueño pretencioso de pertenecer al primer mundo. Amalita era invitada a los mejores hoteles, a distintos eventos donde acudían los millonarios de todo el mundo. Así, en Nueva York, recibió el consejo de su íntimo amigo, David Rockefeller, que le sugería delegar parte de su mandato empresarial en los nietos. Alejandro Bengolea, el hijo de Inés, se ocupó entonces de buena parte de los negocios de Loma Negra. Bárbara, su otra nieta, en cambio, decidió seguir con otra de las pasiones de Amalita, el arte. La debacle de su empresa llegó con la crisis del 2001, durante el gobierno de De la Rúa. Las deudas en dólares se hicieron imposibles de saldar, tanto que buena parte de su colección privada de arte quedó embargada en concepto de garantía de pago. Ella acumuló una deuda en algún momento de unos 400 millones de dólares que casi la llevan a la quiebra y logró vender la empresa en 1.025 millones. En el interín, mientras estuvo en ese proceso de venta, logró cancelar parte de la deuda vendiendo alguna parte de sus cuadros, en fin, y la redujo a 200 millones de dólares. Amalita había dicho: si de pronto desaparecieran todas mis posesiones, volvería a empezar. Podría ser agent d'art, guía de turismo o traductora de inglés o francés, en cualquier lado. Podría casarme con un señor rico, aunque no me gustase, pero eso lo dejaría como último recurso. Nada de eso fue necesario. El cuantioso capital de Amalita no iba a desaparecer de un día para el otro. Fue así que en 2005, Amalita vendió Loma Negra a capitales brasileños en más de $1.000 millones. Al cobrar 1.025 millones de dólares se queda con 825 millones de dólares prácticamente líquidos. Ella figura en la lista de las grandes fortunas latinoamericanas. La revista Forbes la puso en el ranking con una fortuna personal valuada en 1.500 millones de dólares. El 6 de junio de 2003, a las 3 de la mañana, la vida de Amalita cambiaría radicalmente. Aquella madrugada, quien supo ser la mujer más rica de la Argentina, se cayó sobre el piso de mármol de Carrara de su triplex y se quebró su cadera derecha. A partir de entonces, sus días se transformarían en una pesadilla. Acompañada casi exclusivamente por su asistente Isabel, por aquellos días, Amalita no salía de su triplex y se trasladaba en una de las 8 sillas de rueda que había comprado y que hizo tapizar para que quedaran más elegantes. El tiempo pasó y Amalita fue recuperando poco a poco su rutina de vida. Pero igualmente, ya nada sería igual. Quienes conocen como nadie la intimidad del mundo Fortabat aseguran que esta etapa misteriosa en la vida de Amalita se acrecentó a mediados de 2005. Fue cuando vendió la totalidad de Loma Negra. Desprenderse de la empresa con la que forjó su fortuna y poder habría sido un golpe anímico muy fuerte para Amalita. Pero más allá de su inmensa fortuna, en el año 2008, y en medio de todo tipo de rumores en torno a su salud, Amalita Fortabat pudo cumplir en vida un sueño que venía persiguiendo desde hacía mucho tiempo: compartir con el resto de los argentinos gran parte de su exclusiva colección de arte. En los últimos tiempos, Amalita pudo canalizar su pasión emprendedora en un nuevo proyecto, el Museo Fortabat. El museo, que en realidad se llama Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, tiene 3.000 metros cuadrados para exposiciones en 4 niveles. El edificio está ubicado en Puerto Madero y tiene un valor de mercado superior a los $50 millones. Tuvo éxito en el mundo de los negocios. Fue la protagonista de una increíble historia de amor. Fue una de las mujeres más ricas y poderosas de la historia argentina. Sin embargo,
La colección de arte de Amalia Lacroze de Fortabat parece ser su más preciado legado. El hermetismo sobre la salud de Amalita es un tema primordial para todo el clan Fortabat y su entorno. El pasado 24 de noviembre de 2010, la empresaria debió ser internada en la clínica Fleni del barrio de Belgrano por una molestia respiratoria. Los directivos del lugar recibieron expresas indicaciones para no hablar con la prensa y no revelar detalles sobre el estado de salud de Amalita. Cumplidas las 24 horas de la internación, los médicos del Fleni dieron un parte en el que señalaban que la señora Fortabat está en observación por unas molestias respiratorias. Se encuentra en una habitación común acompañada de su familia. A los 3 días de estar en la clínica, Amalita se retiró a su casa y no se tuvieron más novedades sobre su evolución. Dicen los que la conocen que durante su internación hacía muchos chistes referidos a su estado de salud y a su avanzada edad. Amalita siempre fue una mujer fuerte, de un humor ácido, y a quien le gustaba demostrar su poder y a dejar su huella irónica en los que la rodeaban. En una de sus últimas declaraciones dijo: "En realidad, ya no me corresponde nada, todo está distribuido. Cada quien sabe lo que le corresponde, lo que merece. Está todo tan claro que aunque no me pienso morir, nadie se va a pelear por mi dinero ni por nada". La mujer más poderosa del país, la empresaria de fierro, la dama del arte, la apasionada esposa y la fría ejecutiva, vivió sus días a pleno, intensamente. Su vida bien podría ser una novela donde la pasión, el arte y la fortuna serían palabras recurrentes. En una de sus últimas declaraciones confesó: es que soy tan feliz que hasta soy feliz cuando no soy muy feliz. Dijo como dejando en claro que su vida fue la joya mejor cotizada que pueda existir. Fue la pieza de arte más preciada y el patrimonio mejor valuado en toda su historia.